ahora mismo estamos hablando con el emprendedor Miquel Alejandro Sillón de Martínez. Y bueno, vamos a hacer una presentación de la empresa que hemos elegido, que en este caso se trata de Aerofer, una empresa de transporte, de gestión de transporte, que bueno, sus mayores señas de identidad son la personalización del cliente, ¿no? la atención al cliente, por ello pues pretende individualizar a cada cliente y darle un trato personal y bueno, y como veremos más adelante, pues es una empresa innovadora que está en un continuo desarrollo. Bueno, en cuanto a sus principales servicios, tenemos el transporte urgente y la mensajería, pero bueno, también cuenta con diferentes transportes, como puede ser el transporte industrial y otro tipo de transportes como el de material médico. Para ello cuenta con una flota de unos 20 tipos de vehículos que parten desde pequeñas motos, scooters o smarts hasta camiones de alto tonelaje. Aerofer es una empresa con años de experiencia, ya que lleva 30 años en el mercado. Básicamente pues, funciona en Euskadi, lleva básicamente el País Vasco, bueno, aunque también en Guipúzcoa y a veces como he dicho antes, está ubicada en Asúa, en un recinto industrial. Y bueno, en cuanto a calidad, pues podemos ver que desde el 98 bueno, tiene el certificado ISO, por lo que vemos que lleva también muchos años en lo que es el desarrollo de la calidad del producto. Bueno, en cuanto a por qué lo hemos elegido, cuando se nos planteó este trabajo, pues a mí fue la primera empresa que se me ocurrió, ¿no? Dado que tengo un contacto cercano con el dueño de la empresa, que es el padre de uno de mis mejores amigos, por lo que fue un contacto directo, ¿no? O sea, me vino de la misma. Y bueno, aunque igual ahora al verla no suene, si os fijáis sí que podréis ver durante pues, casi a diario vehículos de esta empresa por todo el lado. Luego además, al ponernos en contacto con el director, nos consta que es una empresa preocupada con la responsabilidad social empresarial y que bueno, que para certificarlo pues consiguió el certificado de COSCAN, que es el sistema de gestión medioambiental, que es de mejora continua. Vale, en cuanto al plan que les vamos a proponer, más interesante para esta empresa, vamos a dividir en ámbito externo e interno. En cuanto a lo externo, es una empresa que ya está perfilada hacia la sostenibilidad medioambiental. Nosotros nos vamos a encargar de proponerles estas medidas que sean ecológicamente responsables. Nos centraríamos en el proceso de embalaje de mercancías y una de las propuestas sería caja de cartón reciclado si las condiciones del transporte lo permiten. Es decir, si contaríamos con unas cajas especiales que si el transporte que queremos realizar se puede llevar a cabo en este tipo de cajas, pues las reutilizaríamos y sería más ecológico. Otra propuesta sería un sistema reutilizable de cintas de embalaje a la hora de embalar. Utilizaríamos unas grapas que serían desechables con el fin también de cuidar más el ciclo medioambiental. Por último, unos baúles de maderas para mercancías especiales que también serían reutilizables y podríamos ahorrar con eso. En cuanto al ámbito interno, primero realizaríamos una jornada de formación para el personal, divididas en dos tipos: conocimientos de idiomas útiles, como serían el euskera, el catalán, el portugués, francés e inglés, ya que son los idiomas más cercanos y que nos pueden servir de ayuda. El simple hecho de saber unas pocas palabras para tener más cercanía con el cliente y así lograr una mayor satisfacción. Y en segundo lugar, unos cursos formativos tanto en seguridad vial, ya que al tratarse de una empresa de transportistas, pues deben saber al pie de la letra todas las normas viales. También un cursillo de primeros auxilios para que sean conscientes de si en algún momento necesitan utilizar estos conocimientos para llevarlos a cabo.
y también otro de prevención de accidentes para tratar de conseguir una mayor seguridad. Y por último, también les propondríamos que en la política de contratación un perfil específico de conductores mayores de 45 años, ya que pensamos que es una edad que ya tienen la cabeza sentada y se pueden dedicar completamente al trabajo, que sean responsables y con experiencia en la carretera para